Hola, bienvenidos al podcast Voces Ignacianas 140 años de historia, donde traemos a nuestros egresados más destacados en la historia más reciente pues, de nuestro colegio. Obviamente toda la historia no la podemos tener aquí, pero hacemos el intento. Hoy tenemos una gran fortuna de conversar con el señor Álvaro González Vélez, quien es administrador de negocios y tiene una amplia experiencia gerenciando las áreas de mercadeo de muchas empresas nacionales y actualmente es director del podcast Historias de Mercadeo. Álvaro, bienvenido, hombre, ¿cómo estás? Daniel, muchísimas gracias, primero por invitarme y qué gusto estar aquí en el colegio otra vez, mirando estos viejos recuerdos del colegio que nos vio crecer y que además nos formó y Ah, somos parte de lo que somos, se lo debemos al colegio. Sos promoción 75, ¿cierto? 1975. ¿Hace cuánto no venías? No, estuvimos el año pasado, celebramos los 50 años y cada quinquenio pues hacemos la misa y hacemos alguna otra celebración, entonces vengo, pero no vengo regularmente, o sea, podríamos decir que vengo cada 5 años. Es decir, lo que encontrar en este momento ya no es tan nuevo para vos. No, no. Bueno, Álvaro, devolvámonos precisamente a esa época, los años 70, quizás 60. ¿Qué recordás de tu paso por el colegio, de ese entonces, alguna experiencia significativa que se tenga a la mente? En los años 70 ya estábamos nosotros enfilándonos en el bachillerato, preparándonos para ser grandes. Pasamos al colegio grande, obviamente, Sí. y me acuerdo perfectamente del trabajo de disciplinario que había en el colegio, que no nos gustaba, por supuesto, en esa época, porque queríamos que nos dejaran libres. La forma como nos expresábamos, la forma como teníamos que encarar nuestras responsabilidades. Eso lo recuerdo muchísimo porque fue una lucha interna con cada uno en el momento en que nos estábamos formando en el colegio. Ok. ¿Algún profesor que te haya marcado, que recordes mucho, sea porque te gustaba mucho la materia o porque ese profesor pues daba su materia de una manera muy particular así no te gustara? Cada profesor tenía su quit, cada uno Mm. tenía algo de lo cual nos acordamos muchísimo, incluso cuando nos vemos en cada quinquenio tenemos la oportunidad de recordar profesores, pero digamos que hay profesores, había un profesor de dibujo que era un señor que nos enseñaba sin tener que hablar, nos enseñaba sobre cómo es que nos debemos comportar. Carlos Alberto Mejía. Carlos Alberto Mejía es un gran ejecutivo, ya debe estar jubilado. Carlos Alberto lo sacaba uno de clases así: González, te retiras de clase y tan amigos como siempre, y no más. Uy. Y habló y para fuera de clase, y le da uno pena con él, obviamente, pero era tan cercano, tan amistoso a pesar de ser riguroso en su forma de expresarse con los demás. Recuerdo mucho también mi profesor de anatomía. No, aprendimos muchísima anatomía. Gozábamos con un esqueleto que colgaba, le poníamos sombreros, le poníamos otras cosas adicionales que no deberíamos hacerlo, Ajá. pero aprendimos muchísimas cosas de él. Tenía una boa guardada. Un día se salió esa boa, una culebra, ¿Y dónde se tenía guardado? aquí en el primer piso de la clase de anatomía, y nos enseñó muchas cosas que hoy recordamos cuando estamos en alguna cita médica, porque nos cuentan eso lo produjo esto por esta razón, y recordamos aquel profesor de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, que nos enseñó muchísimo, sobre todo que nos enseñó a querer el tema del cuerpo, a entender el cuerpo como debe ser. Un gran profesor. ¿Y qué hacía ese profesor con una boa aquí? Él nos enseñaba de todo, a disecar, habría un pajarito, habría un sapo, la boa era como para mostrarnos otras cosas diferentes, qué se comía, qué hacía, era como algo y era muy común en el colegio, Ah, realmente, pero era su forma de enseñar. y esa nunca la abrió. No, no, esa no, hasta que yo me fui, la boa estaba viva. Y bueno, intuyendo pues por tu profesión, supondría uno que las materias que más te gustaban serían las ciencias exactas, pues matemáticas, o ¿cuál era tu preferida en ese No, entonces? Daniel, las matemáticas no me gustaban. No. No me gustaban, me dieron muy duro, y adicionalmente en la universidad, yo soy administrador de negocios también, me dieron muy duro, era la materia que me atormentaba porque era prerequisito para coger otras materias. Lo mío era más las ciencias, Ujú. más ese trabajo, el de anatomía, el de las ciencias naturales, todo lo que tuviera que ver con eso, incluso español, esas materias me gustaban muchísimo. Después fue que en la universidad me fui encarrilando y me di cuenta de la necesidad de las matemáticas, y después la encontré gracias también a otro profesor de universidad
que tenía características muy similares, le encontré como el cuida al asunto. Sí. Y me fue como gustando. Digamos que no preferencialmente, pero me fue gustando. Y cuando empezamos a trabajar el tema de mercadeo, encontramos que mercadeo es una ciencia que no se trabaja sola, es una ciencia que tiene que ver con los resultados de la compañía, es decir, tiene que ir acompañado con las finanzas, con los números. Se trabaja es por los números, no por el top of mind, por la recordación de marca. Se trabaja es cuánto da, es qué plata dejó, cuánto invirtió en ese programa, en ese proyecto, en esa campaña y cuánto nos dejó. Eso necesita números y los números son más finitos, no Pues, son obviamente matemáticas de regla de tres. Entonces, ahí empecé a entender mucho más eso. Cuando además empezamos a ver investigación de mercados, que en una materia que se tenía que ver y que es base fundamental para hacer un trabajo estratégico, pues entonces ahí nos dimos cuenta que ahí sí las matemáticas tenían una importancia grande. Entonces tuvimos que empezar a trabajar ese tema. Incluso cuando hablo, tuvimos en plurales porque tenía muchos compañeros que nada que ver. No, no, es que yo estoy aquí por todo menos por las matemáticas, pero típico. tuvimos que estudiar matemáticas. Exacto. Y ahí como para pasar un poquito ya ese tema profesional y cerrar el de colegio, hablabas ahorita pues detrás de cámaras el tema del deporte que te apasiona mucho, el tema del ciclismo, pero aquí en el colegio, ¿qué oportunidad tuviste vos de disfrutar el deporte? ¿Solamente en clases de educación física o ya en ese tiempo tenían extra clases? ¿Cómo te encaminaste por ahí? No, del colegio tenemos gratos recuerdos porque tal vez era uno de los colegios donde más inculcaban el deporte. Pues me acuerdo de que el equipo de fútbol era un equipo poderoso, bueno, el equipo de voleibol era un equipo, yo pertenecía al equipo junior, fuimos campeones intercolegiados y nacional varias veces. Ujú. eh, los equipos, en béisbol, yo nunca jugué béisbol, pero había un muy buen equipo. El colegio incentivaba muchísimo el tema del deporte, muchísimo, muchísimo. Y éramos muy enfermos por el deporte, cada uno en su deporte, pero éramos muy enfermos por el deporte. Lo recuerdo porque además en la parte cercana a la tienda había un lugar donde estaban todos los balones de todos los deportes y los utensilios de todos los deportes. Y allá no era sino ir como prestar un libro en la biblioteca. Ajá, Entonces uno tu dejaba el carnet. carnet y te entregaban el balón, uno entregaba el balón y le entregaban el carnet. Pero más allá, el amor que había por los deportes. Me acuerdo perfectamente, algunos que estén viendo esta entrevista van a recordar el Cobo Zuluaga, que era nuestro entrenador de fútbol. Ujú. Era un hombre en aquella época, un gran futbolista, fue un gran futbolista y que tuvo mucha trayectoria, de lo cual nos sentíamos muy orgullosos que trajeran entrenadores de esa calidad. Así eran todos los entrenadores. Y en atletismo, es que no recuerdo nombres, pero podría decirte que habían entrenadores que eran grandes en el deporte, que habían hecho, que habían trabajado a nombre del país y del departamento y estaban aquí como entrenadores. Y además en educación física que era deliciosa. Me acuerdo de Ituriel, que era un hombre que tuvo mucho nombre aquí en el colegio, que nos enseñaba mucho cómo trotar, cómo manejar el tema de la respiración, cómo es, bueno, es largo, usted es maratón y el otro no, usted es velocidad, usted no trabaja eso, usted me queda en los 100 Ujú. metros. O sea, era para nosotros supremamente fundamental. Pero entonces, volvamos a eso, entonces vos practicabas, no sé, fútbol, voleibol, y luego llega una enfermedad que también te cambia como esa predilección deportiva, por decirlo así. Contanos un poquito de esa historia. Sí, la vida hay veces lo ponía a uno en situaciones que uno las ve de pronto dramáticas en su momento, pero que hoy, mirando por el retrovisor, las ve uno como una gran oportunidad. Ujú. La vida tiene momentos en que uno tiene que dejar de ser lo que fue. Tuve una poliomielitis a los 13 años, estaba en el colegio y era deportista. O sea, yo lo digo mucho, yo creo que también una de las oportunidades es que tuve la oportunidad de no hacer más deporte en ese momento, porque después hice otro deporte, porque me mantenía sudado todo el tiempo. O sea, uno me mantenía sudando de un deporte a otro y con un Ujú. maletín colgado atrás. Entonces, eso hizo que tuviera que dejar el voleibol, que tuviera que dejar fútbol y algún día me encontré en ese
año próximo, con una posibilidad con un amigo, nos montemos en bicicleta y empezamos a montar en bicicleta como en firme y obviamente pues empecé a montar en bicicleta y ahí me sentí cómodo, podía hacerlo, yo quedé con algunas lesiones, pero no graves, lesiones que ya no me dejaban practicar el voleibol obviamente porque en la malla ir a cerrar el balón era muy difícil sacar y bueno, había otras cosas adicionales. Lo mismo en fútbol, con el pie y todo lo demás. Pero en ciclismo me sentí cómodo y dije, este es mi deporte. Y desde ese momento seguí practicando mi deporte. Terminé mi bachillerato practicando el deporte del ciclismo y continué practicando el deporte hasta la fecha. No lo he dejado. Ajá. ¿Y dónde conseguiste la primera bicicleta? La primera bicicleta la compré estaba muy joven, pero en aquella época nosotros éramos muy comerciales. Nos gustaba vender boletas, vender bocadillos en el colegio, aunque no lo permitían, muchas cosas adicionales. Y en una vuelta a Colombia, que vino aquí a Medellín por intermedio de un amigo que estaba involucrado en el ciclismo, estamos hablando de un compañero, además de aquí nuestro, Iván Darío Gómez de Bicicletas Benotto. Y él en ese momento me dio la oportunidad de estar en una vuelta a Colombia y ahí fue cuando yo me involucré más con el ciclismo. Y adicionalmente, cuando terminó la vuelta, le compré a uno de los ciclistas la bicicleta, una bicicleta muy cómoda, muy económica, y ahí arranqué mi ciclo deportivo con la bicicleta. Y bueno, ahí arranca ciclo deportivo, pero también casi que a la par esa parte profesional. Y ya te dedicaste entonces al mercadeo. ¿Cómo fue ya ahí tu carrera de ahí en adelante, después de que saliste del colegio? Cuando estaba en la universidad, que definí, bueno, me voy para a estudiar administración de negocios, me gustaba administración de negocios, empezamos a hacer muchas cosas. Me gustaba trabajar, entonces yo no cogía todas las materias completas, cogía algunas materias y trabajaba. Ujú. Y ahí fue que yo empecé a hacer como mis primeros pinos en ese tema comercial y empecé a mirar el tema de mercadeo y el mercadeo es algo interesante, o sea, me pellizcaba mercadeo, Sí. me parecía que ahí había algo mucho más. Y allí iniciamos con el bicicross, que hoy es bicicross, anteriormente se llamaba ciclocross, precisamente con Iván Darío Gómez y los hermanos Gómez en Benotto. Ellos trajeron la distribución para Colombia de bicicletas Mongoose. No se conocía nada del ciclocross en Colombia. Había unos Ujú. muchachos que montaban en bicicleta, montaban sobre muros y se pegaban pues unas caídas horribles porque los tenedores no eran aptos para eso, la parte donde va la llanta delantera, entonces eso se quebraba y se quebraban pues los dientes, la mandíbula, las manos, la clavícula, eso era pues horrible. Entonces empezamos a ver que había un sistema que permitía eso, que había unas bicicletas especializadas para eso y ellos se trajeron esa bicicleta para Colombia y arrancamos a hacer un trabajo muy extraordinario porque había que educar el mercado, lo que en esa época no sabíamos que había que educar el mercado, hoy lo Ajá. sabemos con el retrovisor, pero dijimos, bueno, entonces a la gente hay que enseñarle a que esto es una modalidad del ciclismo como tal y que se llamaba ciclocross en el mundo y ya habían campeonatos mundiales de eso, pero cuando eso obviamente no había internet, no había mucho menos celulares, entonces lo que se veía eran los libros o en las revistas que traían. Había una revista en inglés que se llamaba la BMX Plus y esa revista lo que hacíamos era mirar, hojear y que nos tradujeran algunas cosas adicionales ahí y ahí fue cuando emprendimos, digamos que emprendimos el trabajo de introducir el bicicross en Antioquia. En Bogotá había una señora que ya estaba haciendo lo mismo desde hacía ratos, pero no había una unión todavía entre Bogotá y Medellín. Y se alquiló al frente del Centro Comercial Oviedo hoy una Ujú. casa que era del doctor Rodrigo Uribe Chavarría y nos dijo, aquí vamos a hacer una pista, o sea, tenemos que romper esas cajas eran muy grandes, tenían pues unos antejardines grandísimos donde hoy hay un gran edificio, no sé si es el Sudameris o alguno de ellos, Sí. y había que hacer algo ahí, había que, ¿cómo le parece que le alquilen a uno una casa y que le digan, bueno, pero nosotros vamos a poner una pista, hay que entrar un bulldozer para hacer una pista y qué es eso de la pista, eso no se conocía. Nos dijo, hablen con mi agencia de arrendamientos, si me dejan con fotos, si me dejan la pista cuando entreguen igual encapotada como debe ser, háganlo ustedes, son los que tienen que hacer el tema. Pues se hizo la pista
hay anécdotas muy curiosas Sí. con el hombre, el maquinista del bulldozer, que le decía, bueno, mire esta revista BMX, mire la pista, la queremos así, que va por ese lado, aquí hay un peralte, sí, una subida así, y de qué inclinación, y pues no, que no se caiga la gente, o sea, una inclinación así como que eso ruede, porque habían muy pocas videos, habían videos en Betamax en aquella época y con algunos videos de esos logramos pues que no se entendiera y se hizo una pista, pero una pista de verdad, que una pista muy bien hecha, muy paisa, muy bien hecha. Sí. Pista que daba muchísimos resultados. Y ahí hay esas historias muy lindas. Por ejemplo, ahí eso no se podía pagar, el negocio no daba la relación costo-beneficio. Y alquilar una casa de ese tamaño en el poblado, al frente se estaba apenas construyendo el centro comercial Oviedo. Ujú. Y dijimos, bueno, entonces aquí ¿qué hay que hacer? Entonces aquí hay que conglomerar, pues no como un club, pero obviamente nada de trabajo de sociedades, de contratos de razón social, sino que había una persona en Medellín que empezaba a dar clases de piscina, no como ahora que es tan común, lo hacía en Laureles, una niña Mónica, no la conocíamos, la invitamos a ser parte de esto, de una manera fácil. Usted entrega el 10% de sus ingresos, eso es todo lo que tienen que, o sea que el día que no tiene ingresos no entrega nada. Ajá. O sea, era un gana-gana. Lo mismo en la charcutería, porque los padres de familia en el ciclocruzado de niños desde los 7 años en adelante, entonces los tenían que llevar, entonces se quedaban con ellos allá, entonces había que atenderlos, entonces una forma de venderles sándwiches, de venderles bebidas y demás. Y los niños después salían con hambre también. Claro, igualmente. El almacén de bicicletas, el taller como tal, unas maquinitas para que jugaran ahí, eso, que jugaban como tenis, le metía una moneda y jugaba tenis o jugaba paintball, una cosa de aquella época. Y se fue, había un pequeño almacén como de ropa. Sí. O sea, cada uno independiente con un negocio. Y la verdad es que eso se fue formando, se conglomeró como un club, porque así se pudo pagar eso de tal manera. Pues ahí les voy a contar algo muy curioso, muy bonito. Ahí nació la guardería Los Ositos, famosa pues en Medellín, que está hoy en la transversal, antes de llegar a la transversal inferior con los balsos. Exacto. Esa Sí. guardería nació ahí con 3 personas que acaban de salir de su carrera de preescolar, Clara Velázquez, una niña de apellido Córdoba, que ella falleció, y Claudia Londoño. ¿Y ustedes se imaginan quién es Claudia Londoño hoy? Es la mamá de Mariana Pajón. Increíble. Increíble. Y ella pues no sabía, ni se imaginaba siquiera, Ajá. creo que apenas estaba de novia del papá de Mariana. Y no sabía que eso iba a pasar. Allá empezó su guardería, esa guardería y salió para otro lugar, muy exitosa, ha sido muy exitosa y sigue siendo muy exitosa, pero miren las coincidencias de donde nos lleva la vida. Hoy, ¿qué íbamos a saber? Que ahí íbamos a tener la futura madre de una campeona olímpica. Exacto. Y Álvaro, todo eso sucedió sin siquiera graduarte, ya te habías graduado. Sin siquiera graduarme. Estaba apenas en mis primeros pinos, estudiando en la universidad, saliendo, bregando a coger las materias en un horario que permitiera flexibilidad para poder coger el bus y voltear y venirme para Mongo, pero disfrutábamos mucho allá, es que allá lo disfrutaba mucho, que eso se volvió una familia, que es un negocio extraño. O sea, de un visionario de los hermanos Gómez y Darío que hizo grande esto, y él como que pensaba más a futuro, y era un hombre además muy arriesgado, y entonces ahí tuve la oportunidad de aprender muchísimo. Álvaro, y entonces listo, te graduaste y ya entraste a todas esas empresas donde tuviste la experiencia pues, de gerenciar las áreas de mercadeo, pero entonces dejaste esto de lado, seguías trabajando paralelo, ¿cómo fue ahí tu experiencia? Siempre paralelo, siempre. Porque yo empecé a trabajar, cuando yo me gradué, mi primer trabajo, yo ya había trabajado en esto que les contaba, pero mi primer trabajo como ya con mi cartón era en Helados La Fuente, lo que hoy es Crim Helado. Pero igualmente seguía trabajando con ellos por los lados. Eso era muy bonito porque uno llegaba a una carrera de esas y uno hacía de entrenador, de juez, de locutor de la carrera y adicionalmente de conductor de un vehículo, un F-350 furgón, que iba a recoger los niños, porque los niños, ¿cómo se viene un niño de Envigado hacia el Poblado, de San Javier hacia el Poblado? ¿Cómo se viene? Cuando no existían los bicicar, que son los aparatos para montar en los carros, para montar las bicicletas, Ajá. entonces había que abrir la maleta, destornillar eso no eran llaves, eran tuercas, desbaratar una bicicleta prácticamente.
teníamos 5 puntos de recogida y entonces en esos puntos de recogida aglomerábamos la gente. En aquella época el tránsito lo permitía, hoy no se puede hacer eso. Metíamos bicicletas, partíamos, aquí amarrábamos y los muchachos que siguen y los más grandes con una de las alas abiertas y así llegábamos a Mongos y así nos volvíamos a repartir. Ahí. Otra vez de nuevo. Y llenábamos eso, lo llenábamos. Eso paraba la Avenida del Poblado, cuando eso la Avenida del Poblado era una sola vía, no era de doble vía como hoy con un sardinel, una sola vía, y la verdad es que así lo veníamos trabajando. Entonces era interesantísimo trabajar ahí, porque había muchas gratificaciones, que fue que montamos el colegio de jueces, entonces una persona especializó en eso, después hubo un entrenador, después hubo ya... Es decir, empezamos a mirar el tema de otra manera, pero siempre por los lados. Entonces trabajaba los fines de semana, lo hacía en los entrenamientos. Teníamos un equipo muy ganador que en Mongoose. Cuando nos trajeron el equipo de Mongoose de California, Estados Unidos, estaba, me recuerdo perfectamente, el campeón del mundo era ese equipo, se llama Team Juárez. Y aquí trajeron ese equipo porque le dijimos, traigan ese equipo aquí para que la gente vea qué es esto. Y le ganamos con el equipo de Mongoose al equipo de California. Conocían la pista milímetro a milímetro, los huequitos, los salticos, todo, absolutamente todo. Entonces fue una carreta muy bonita porque entonces empecé a trabajar, pero también adicionalmente con este cuento que se le vuelve a uno es pasión. Las cosas que vuelven pasión son cosas que uno nunca deja. Y de esas experiencias paralelas al ciclismo, ¿cuál digamos que es como la que más sobresale para vos? No sé, por el lugar que representa o por las labores que ejerciste allá en el área de mercadeo, como cuál de esas experiencias puedes resaltar. Aparte del ciclismo, sí, te voy a decir, una trayectoria importante en el lado de la fuente. En cada compañía recuerdo algo bonito. Uno llega a las compañías a aportar, pero aprende mucho más y obviamente uno empezando. Me acuerdo perfectamente en el lado de la fuente cuando sacamos la paleta Corazón, que fue una reacción a la paleta que sacaba en ese momento Mills de Colombia, que hoy es Crimen Helado, que se llamaba Buffin, la paleta con corazón es la única paleta cuando empezó a llegar a Colombia, con relleno de mermelada, de fresa, de chocolate. Nosotros sacamos esa paleta y la llamamos la paleta Corazón y fue una locura, porque el éxito de estos negocios es la distribución, es los congeladores que tengas en las ciudades, obviamente, y los carros que tienes detrás llenando la tubería. Entonces eso para nosotros fue fundamental, eso fue un gran paso, porque o salíamos adelante o nos aplastaban. Así de sencillo, siendo líderes en el mercado. En ese momento teníamos el 25% del mercado nacional, o todavía faltaba entrar a Bogotá, a Bucaramanga. Entonces fue muy importante. En cada una de las compañías uno tiene como una historia. Del lado de la fuente me ofrecieron pasar a espumas plásticas. En espumas plásticas, lo que es hoy productos comodísimos, colchones comodísimos. También estuve por 7 años, también armando el departamento de mercadeo. La vida me dio la gran oportunidad de que mi carrera la pude aplicar siempre armando, montando, construyendo los departamentos. Nunca recibí un departamento armado. Y eso te da mucha más capacidad de analizar, de aprender, de desarrollarte. Utilizaba digamos, referentes. Yo utilizaba referentes. Por ejemplo, me llevaba, quien me llevaba a mí 5 años de vida, pero hoy era gerente de mercado de Pintuco, por ejemplo, con nombre propio. Yo lo llamaba y le decía, él no me conocía, pero mi nombre es este, yo quiero saber qué es esto, cómo se maneja esto, usted cómo maneja este tema, qué le parece. Y tuve la gran, digamos, la gran fortuna de que me copiaban en el sentido en que decía, Álvaro, haga esto, Álvaro, puede hacer esto, y utilizar los referentes, ¿cierto? O sea, yo no podía ver pues que en un círculo de amigos o de amigas alguien era amigo, esposo, primo del gerente de mercadeo de tal compañía porque yo quería conocerlo, porque eso era lo que había que hacer y así aprendimos muchísimas cosas. Espumas plásticas fue también un trabajo supremamente interesante, o sea, tantas cosas que hay que hacer en 7 años y medio, pero lo más importante es cómo vendemos un colchón, en un supermercado. Eso uno se imaginaba en aquella época, pues retrocedamos la película al año 80 y 88, 87. Y cómo uno cree que sale pues con un colchón al hombro. No, entonces es un tema de logística, ya no es comercial, es de logística. El colchón ahí, pruébelo, mírelo, mire los precios, páguelo ahí y se lo mandó a su casa, pero no ese colchón, el que estaba en bodega. Exacto. Una cosa sencilla, que hoy parece pues como una cosa, pero que en esa época era completamente difícil.
ir a trabajar el sector y el mercado de los moteles. Pues ¿cómo va a ir a un motel? Pues entonces, pero Venga, pruébelo. no, tenaz, pero son súper consumidores de colchones y entonces, ¿y dónde los compran? Y eso es lo que nosotros empezamos pues a manejar. En espumas plásticas, después tuve la oportunidad de ingresar a Indumoda. Indumoda es esa marca famosa que hubo en Medellín que se llama Half and Puff, hoy no está. Esa marca Half and Puff tenía 16 almacenes a nivel nacional en centros comerciales muy claves. Era un trabajo de pura marca, o sea, ahí aprendimos de branding, cómo se le puede dar valor a una marca solamente con branding. Era el mismo jean, la misma camisa, Solo marca. finalmente era marca. Y la gente se sentía supremamente satisfecha y él pagaba por ella por el valor que ofrecía ese producto para ellos. Y de ahí pasé a mi primer y único empresa pública. Fui, digamos, elegido en Empresas Públicas de Medellín para crear el departamento de mercadeo, porque en aquella época la ley antimonopolio ya estaba operando y no permitía que las empresas que eran monopolio pues hicieran su trabajo comercial como lo venían haciendo, sino que le puso ciertas condiciones la ley. Yo recuerdo ley 142 y 143, y lo que había que hacer era eso. Alguien pregunta, pero bueno, ¿y entonces uno cómo le hace el mercado al agua? No, eso se necesita, entonces el mercado tiene que hacer. No, entonces mire el fondo, o sea, ¿qué capacidad instalada hay? Y adicionalmente es un recurso agotable, entonces es entre hacer eficiencia con la capacidad instalada y adicionalmente que no se gaste. Es decir, en otras palabras, no es poner un comercial con una niña abriendo una manguera y gastándose el agua. No, es venga, había que equiparar eso. Entonces había cosas supremamente interesantes que hacer. Cuando en esa época entró AT&T a Colombia, entró haciendo infraestructura, construyendo redes, sobre todo en la Milla de Oro, y había que defender esa unidad estratégica de negocios que era telecomunicaciones. Y igualmente el tema de energía se volvió un tema completamente distinto, unas redes que, aunque siguen siendo de propiedad de Empresas Públicas de Medellín, se vuelven públicas en la medida en que podía pasar cualquiera que pudiera comprar y que estaba en bolsa. La energía podía venderle a cualquier otro simplemente, pero es que la red es mía y usted no pasa por ahí. No, usted la tenía que suministrar para eso bajo, obviamente, pues unas tarifas preestablecidas y demás. Entonces, allá aprendimos muchísimo. Y de Empresas Públicas de Medellín, algún día me encontré con digamos, la presidenta del grupo coordinadora. Eso fue charrísimo en una misa al final y me dijo, necesito un nombre de mercadeo, necesito hacer la estructura mercadeo, y yo le dije, yo voy a pensar en un viernes, le voy a pensar, el lunes hablamos y le dije, ese soy yo. Ya era momento de terminar ya mi trabajo ahí, quería estar en otro tema, otro producto que es servicios. Y bueno, 21 años en coordinadora y ya me jubilé, en coordinadora me jubilé. Ok. Y devolviéndonos un poquito, hasta ahí cuando llegaste a jubilarte, ¿todavía estabas con el tema del ciclismo? ¿En qué momento aparece Orgullo Paisa? No, lo que pasa es que cuando pasó todo esto, entonces montamos un comité que se llama Comité Amigos del Bicicross, compadres de familia, de ciclocross, compadres de familia. Eso lo volvimos una liga, Sí. con personería jurídica aprobada por Coldeportes Nacional. Se llamaba Liga Antioqueña de Ciclocross. Y ahí empezamos a trabajar. Yo fui presidente en esa liga en esos primeros inicios, después ya le fuimos entregando a otras personas, pero seguimos obviamente trabajando en el tema de lo que era el ciclocross, el bicicross hoy. Y así nos fuimos como yendo, y después surgió la oportunidad de que me llamaron de la Liga Antioqueña. Había una reelección y querían que estuviera allá, y entonces estuve allá y trabajé con ellos. Fui presidente como en 3 periodos. Esto tiene mucho que ver con ir al tema gubernamental, a velar porque los dineros por ejemplo, para ir no sé si lo saben, para ir a unos olímpicos hay que hacer un ciclo olímpico. Esos ciclos olímpicos, de acuerdo a la modalidad deportiva, tienen que estar en campeonatos mundiales, que es distinto al olímpico.
para poder llegar allá, o si no, no puedes llegar. Y había que sacar esos tiquetes que eran costosísimos. Hay que llevar a Mariana Pajón a Bélgica. Y entonces esos tiquetes los entregaba Indeportes Antioquia o Coldeportes Nacional, pero se gestionaba. Lo que se hacía era gestionar ese tipo de cosas con ellos. Entonces, esa parte me gustó mucho porque se pudo ayudar. Se hicieron, trabajé con gente increíble. Recuerdo Javier Ríos, quien todavía hoy ya no es presidente de la liga, pero fue muchos periodos presidente de liga. Un hombre que se le entregó al deporte, un hombre que hizo escuelas de ciclismo, con las escuelas de ciclismo, entonces impulsábamos eso. Hacíamos los viernes de pista, había una pista. Y entonces, ¿pero qué le damos a estos muchachos? Entonces, cuando eso entró Domino's Pizza Colombia, y nos encontramos con este hombre en alguna oportunidad de estas, cualquier reunión de otra cosa, y le conté el proyecto. Me dijo, yo les doy una pizza para que vaya, es el trofeo, para que vaya con su pareja, el ciclista, y en varias modalidades. Le dije, son varias modalidades, y eran 5 o 6 modalidades, 5 o 6 pizzas, un bono con eso, y así fue. Siempre gozamos como de la fortuna de tener patrocinadores al lado, gente que nos leían este tipo de cosas, porque estas son cosas que son ad honorem y que requieren de un dinero y que requieren de patrocinio, y que la gente crea en estas cosas, porque la gente pues, no cree pues, que va uno a patrocinar. Llegué después al Orgullo Paisa. En el Orgullo Paisa tuve la oportunidad de ser presidente allá durante un periodo, también igual, o sea, que hay que hacer 1000 cosas, ¿sí? Hay que hablar con el uno, con el otro, enfrentar el uno y el otro. Uno tiene amigos y tiene enemigos también en ese tipo de cosas. Luego en la Federación Colombiana de Ciclismo, en la Comisión Técnica, que es muy importante, por dónde va la vuelta, cuántas etapas deben ser, cuánto kilometraje, todo ese tipo de cosas se ven en la Comisión Técnica. Quienes van empacan a la pista para trabajar el Mundial de Pista. Es decir, una cosa que también, donde aprendimos muchísimo. En esto lo que se aprende es relacionarse con la gente y adicionalmente entender el otro. Somos muy rígidos cuando somos muy jóvenes, sobre todo. Yo vengo como de una formación muy rígida. Y uno cree que todo tiene que ser o blanco o negro, 1 más 1 o 2 y punto, no hay un 2.1. Y entonces eso te enseña que las relaciones con la gente es eso, y que son los modos de pensar de la gente. No tienes que pensar igual a mí. Si no piensas igual a mí, entonces no, Daniel, no te quiero ni ver. No, No pasa nada. ahí fue cuando empezamos como, yo le digo que le tengo mucho que agradecer a la vida por eso, ¿cierto? Entender absolutamente de qué se trata. Luego, ya en ciclismo mucho tiempo, manejé muchos clásicos ejecutivos, me encantaba ayudarle al colombiano en los clásicos ejecutivos, el cierre de vías, velar por la seguridad del ciclista, que el ciclista, que no venga un carro en contravía, que una persona no salga de una finca en una portada, que va a saber, no sabe nada, y sale en el sentido que va, y resulta que se encuentra con un grupo de ciclistas abiertos en la vía, o sea, una cosa peligrosa, delicada. Trabajar mucho con la policía, con la seguridad en ese tipo de cosas. A mí eso me ha apasionado toda la vida, por eso esa vinculación mía. Y además he montado en bicicleta mucho, nunca he competido como recreativo, no me daba pues como mi calidad física para hacerlo, pero siempre fui un montador largo, me iba a 100, 120 kilómetros con mis amigos, obviamente suave, sin mucha competencia, pero me ha gustado mucho. Todavía monto en bicicleta. Ya no salgo, digamos, a la carretera, pero la tengo ahí en el ciclosimulador y volteo ahí. Uno digamos que le tocan muchos accidentes. Ya uno se vuelve inseguro, no hay a creer uno después de que cumple ciertos años, 50, 60, 65, yo voy para 68 años el mes entrante, y uno siente miedos. Por ejemplo, pasaba un carro que si veo hace 20 años me pasaba aquí y normal, y me pasa un carro igual a esa misma distancia y digo, no, cae, me mata. O sea, no, yo no voy al monte de mi bicicleta, eso me va a matar. Entonces esas cosas lo obligan a uno a guardarse un poquito, es uno como más, digamos, más cuidadoso de su, digamos, de su cuerpo, y en un deporte de esos que es tan peligroso. Que ya uno piensa más veces en las consecuencias y la reacción que uno puede tener. La caída en bicicleta es mortal. Exacto. Y una caída en bicicleta a los 20, a los 30 es muy distinto a una clavícula que se pega que a los 60. Exacto, esa ya no se pega. Esa no se pega, y esa duele. Y duele con el frío y con el calor. Álvaro, y bueno, y te jubilas y entonces ahorita estás dedicado a hacer un podcast que tienes en Cosmovisión, ¿cierto? Sí, entonces yo me jubilé en plena pandemia. Otra historia curiosa. Encerrados. Y llegó el momento de que tenía que
mandar los papeles y resulta que abrieron el tema virtual en Colpensión, eso no se hacía. Y a mí me llegó la resolución en 12 días hábiles, una locura. Yo veía eso y me parecía mentira. Y eso con el escudo de Colombia, resolución, número, yo creí que era que me iban a meter a la cárcel, que había hecho algo malo, y resolución, parece como un juzgado. Sí. Y realmente era la resolución. Me jubilé en el 2020. Ok. Y me quedé trabajando con el grupo coordinadora. Manejaba ya 3 áreas, que era la estrategia de mercado del grupo como tal y de coordinadora en mercadeo. Manejaba servicio al cliente, que era un montaje de servicio al cliente de call center y demás, y manejé las ventas de las, digamos, de empresas medianas pequeñas. Ajá. Entonces, en cada una de esas áreas ya organizamos un jefe, una cabeza. Había cabezas ahí de todas maneras. Y así fue que terminé como hace apenas 2 años, que ya me retiré del todo. Retirándome entonces, ¿qué me pongo a hacer? Entonces, por supuesto, le resultó, cuando uno sale, le resultan algunas cositas, unas asesorías, que a mí me gusta como trasladar el conocimiento en lo que uno sabe. Uno no las sabe todas, pero de lo que sepa es muy bueno que en ese negocio te pueda ayudar. Sí. Unas asesorías, y cualquier día me ofreció en Cosmovisión, me ofrecieron manejar un programa con esa sala de juntas, y yo le dije, no, yo no soy presentador, hasta susto me dio, me empezó a dar pues aquí, pero uno en las convenciones hacía presentaciones, a las juntas les hacía las presentaciones, entonces me decía, no es lo mismo, Álvaro, eso no tiene nada que ver. Y le dije, bueno, hagamos un compromiso, miremos, si eso nos va bien, vamos para adelante, si no, pues entonces no lo hacemos. Pues resulta que arranqué con sala de juntas, que hoy no está, porque el formato era, teníamos 4 panelistas y hablábamos del tema empresarial, invitábamos personajes de empresas. Pero eso, para verlo en el tema digital era muy complicado. Entonces quedamos haciendo podcast. Nos quedamos haciendo podcast, y yo me quedé haciendo historias de mercadeo, que ya llevo, va a cumplir 2 años haciendo historias de mercadeo, ya muchos episodios. Nos gusta mucho. Lo que quiero hacer con él es inspirar. Sí. Ahí el protagonista no es ni el presentador, ni siquiera el invitado, sino lo que el invitado nos cuente. Entonces, ¿cuáles fueron sus aciertos? ¿Cuál es su desacierto? Porque también hay errores. Claro. Nos cuentan las motivaciones. ¿Cuándo quisiste tirar la toalla y por qué no la tiraste? Eso inspira mucho las personas que nos siguen. Nos siguen hoy, afortunadamente, tenemos muchos seguidores, y les gusta mucho que les hablemos así, porque es la verdad real. Es un programa donde no maquillamos, donde no editamos, o sea, cae un rayo y así sonó. Vengo de grabar uno y me acabo de equivocar, le dije, por decirle Nicolás, le dije Alejandro, y mi Alejandro no Nicolás, no, nada de corte, seguimos adelante, porque esa es la realidad, así somos. Sí, sí, claro. Eso es lo que queremos hacer, y estoy muy encarretado con ese tema pues, de historias de mercadeo, porque me parece que eso aporta, y desde que el ser humano sienta que aporte, está vivo. Al menos es mi pensamiento, y me parece que es ahí donde está como la vivencia, como el sentirse uno como vivo, como actualizado. Además, porque te actualizas uno. Claro. No, tenemos unas historias ahí impresionantes. Bueno, entrevisté a un hombre que tiene un negocio, biotecnólogo, veterinario, clonó la primera cebra en África. Sí, una locura. O sea, uno dice, venga, pues, y un montón de cerebros fugados, y un montón de cerebros de compañías y empresas interesantísimas. Eso es lo que nos gusta. Entonces, todos los días aprendemos mucho de eso. ¿Pero todas las empresas son de acá? Algunas. De aquí y de afuera. También hemos entrevistado muchas de afuera. En este momento, no, es que hay unas historias muy lindas. Acabamos de entrevistar a Somos Internet, ¿sabes quién es Somos Internet? Muy duro, sí, Es claro. de un americano de Carolina del Norte, que vino a Colombia porque conoció un colombiano allá, un paisa, y se vino para acá, y aquí dijo, no sabe de router, ni de internet, ni de nada. Y dijo, ¿qué es esto? Esto aquí la conexión es muy mala, la conectividad es muy mala. Tenemos que hacer algo por esto. Y empezó a estudiar y a trabajar ese tema. Hoy tiene una gran compañía, tiene más de 70,000 clientes, le da empleo a muchos colombianos, y va mucho más allá. O sea, en este momento le entregó, tiene gente, pues, un tipo visionario, pues, de los tipos. Yo no tuve la oportunidad de entrevistarlo, pero lo tengo listo para entrevistarlo, porque entrevisté fue su gerente de mercadeo de marca, el estratega. Ok. Pero el canje es, venga, miremos con este hombre qué es lo que tiene este hombre en la cabeza. O sea, un hombre que es que no estudió eso, y cómo visualizó esto, y está metido en el tema de energía, porque dice que este es un país obviamente rico en el tema de hídrico, y que hay muchas cosas que hay que trabajar en el tema de hídrico. Entonces está estudiando eso en Estados Unidos, le entregó, se rodea muy bien. Tiene una persona de Silicon Valley que le maneja la compañía, una niña de Google que no recuerdo su nombre,
que está trabajando en eso, les entrego y le digo, manejen ustedes esto y sigan creciendo. Y yo me voy a estudiar el tema de, o sea, un hombre que piensa mucho más allá, mucho que aprender. Uno cuando oye estas historias, uno se inspira mucho, uno se va como para la casa como muy motivado de que exista eso, sea colombiano o no, pero es que en Colombia encontramos, Daniel, personas que uno dice, ¿de dónde sacaste esa idea? Ajá. Esa idea. Y lo otro también en lo que mencionaste ahí es, muchas veces no es el conocimiento que yo tengo, sino con quién me estoy relacionando y quién me puede ayudar. Yo no lo sé, pero yo busco ¿Quién sabe? quién lo sabe y ahí la vamos desarrollando, ¿cierto? Eso es lo más importante y es que Ujú. administrativamente uno tiene que pensar que ahí está el quid del asunto. Sí. Es que, pues, que yo no lo sé, pero venga, hay que estudiar para dirigir Ajá. y que otros que saben el tema lo hagan. Yo soy de la época, generación anterior. Yo estudié, imagínense, entré en el 76, 2, allá fui, salí en el 83 y me tocó el estudio de marketing tradicional, o sea, medios tradicionales, radio, televisión, prensa, volantes, vallas. Y en eso nos movíamos supremamente bien, pero cuando llegó el tema de digital, pues había que estudiar digital, eso no lo pudimos estudiar en la universidad, hoy sí lo pudieron estudiar, pero nosotros no, entonces vaya, estudie, certifíquese para que pueda al menos hablar. Sí. Uno no se va a preparar igual que el especialista, consiga el especialista en digital, Ujú. pero no vas a hablar de tú a tú, pero sí vas a saber de qué está hablando. Eso sí es muy importante, porque es que ahí no el otro toma las decisiones. Entonces me parece que ahí es donde uno tiene que girar y virar, a ver dónde están las cosas. ¿Dónde estaban nuestros clientes cuando empezamos en el año, por ejemplo, hablemos de coordinadora, en el año 2001? Estaban, ¿dónde los encontrás? Viendo el noticiero de las 7, el de RCN o el de Caracol, lo ves en 6 AM, 9 AM, en radio, pero cuando ellos empiezan, digamos, a crecer, a cumplir años, vienen otras personas que nada de televisión. O sea, Ah, cero noticiero a las 7. Entonces, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde encuentro yo a Daniel? Lo tengo que ir a encontrar. ¿Dónde está? Entonces, hay que estudiar digital, porque ese hombre está en digital. Eso empezó, nosotros empezamos el 10 en digital y el 90 cuando empezamos a mezclar, y el 90 en medios tradicionales. Hoy al es revés. 20% en Tradicional. tradicional y Ajá. 80% en digital. Sí, Y el coordinador lo hace supremamente bien. El equipo que yo tenía fuimos, digamos que fuimos transformándonos todos. Cuando me retiré el equipo que dejé, el que tenía más años, tenía 33 años. Y yo en su momento tenía 66 años, algo así. sí, claro, es un cambio generacional importante. Álvaro, devolviéndonos, pues, o sumando más bien como todo esta historia que nos has contado, tanto en el colegio como en la parte profesional, ¿vos cuáles enseñanzas crees que te dejó el colegio en toda esa parte profesional que viviste, en la parte personal, en el ciclismo, en todo lo que has hecho? Mira, yo partiría esto en dos. Uno es lo social. O Ujú. sea, nos tocaron socialmente. Nos dijeron, ustedes no están en una burbuja o viven en una burbuja, pero realmente esto es muy distinto afuera. Nosotros nos tocó toda la época en que íbamos al liceo del colegio en Zamora, nos tocó Popular Unidos alfabetizar y nos tocó Ah, trabajar con ladrillos y en ese tipo de cosas. A mí me parece que lo más bonito es sensibilizar, ¿cierto? Eso de aquello de que es que se nos vuelve teoría que el ser humano todos somos iguales, sí, bueno, pero entonces lo otro es que venga, es que hay gente con menos oportunidades. Si usted tiene oportunidad de ayudar en algo, usted debe, es que casi es una obligación de vida. Mi podcast es casi una obligación de vida, es trasladar el conocimiento que uno tiene poco y el que tiene el invitado que es mucho, que es sí. muy importante, es trasladar eso. Entonces a mí lo social en el colegio, todo ese tema de las recolectas para las misiones, en esa época se hacían misiones y Ujú. esa época la recolecta fue una cosa muy bonita, Todavía se hacen, sí. todavía se hace. Ajá. Me parece que eso tiene sentido, porque no es entregar una plata, sino darle el sentido a esa plata que hoy te puedes dejar de comer el pastel, Ujú. pero entregaste una plata a esas personas que le vas a dar un pastel a otra persona. Eso me parece a mí que es fundamental. No soy pues extremadamente, no soy Opus Dei ni nada de esas cosas, pero socialmente a todos nos tocaron. Y yo Ah, veo a mis compañeros igualmente, trabajan en eso. Y como personas, que es la parte 2, nos enseñaron cómo a valorarnos, a valorar el del frente,
a entender que todos tenemos pensamientos diferentes y que eso hay que respetarlo. Sí, Me acuerdo cuando trabajábamos, yo no me acuerdo cómo se llamaba eso en arte, y que queríamos ir al periódico, el Globo, todas ajá, esas actividades como artísticas. sí, No, sí. Y uno decía, y se reía, no, oiga, no, qué rino. Venga para acá, González, siéntese aquí. ¿Cómo así? Es que ay, sí, tiene razón. ¿A usted le gustaría que se rieran así y usted con un, ay, hombre, sí. O sea, a mí me parece que eso, junto al tema de disciplina, llega a la clase a la hora que es, si no llega, tiene inasistencia. La formación que se da a través de eso, me parece que el colegio nos dejó mucho. ¿Qué es eso? Eso es parte de lo que, eso es una empresa. Eso es lo que hacemos en la empresa. Así somos responsables por nuestros actos, por el que haga. Se equivocó, pero sigue siendo responsable del acto, sí, Aldo. exacto. Pero usted es responsable, páguelo o mire qué va a hacer, pero usted es responsable de exactamente lo que hizo. Ujú. El colegio en ese momento nos miraba muy iguales. Yo no sé qué pasará en estos tiempos o no, pero nos miraba muy iguales. La diferencia económica existían y muy fuerte, muy Sí. fuertes, pero nos trataban muy igual. Obviamente habían cosas que había preferencias por unos u otros, que porque aportaban al colegio o porque alguna cosa adicional, pero eso es muy normal, pero eso es parte del proceso, entender eso, entenderlo desde ahí. Pero en el fondo, todos estábamos participando. No creo que participaban en las ferias y en las fiestas del colegio igual que como podía participar cualquier otra persona que aportara o que no aportara. Ujú. Porque el papá fuera o no fuera en aquella época, ¿cierto? O sea, aquí estudió mucha gente muy buena, sobre todo de padres muy de empresas, Sí. muy grandes, muy interesantes. Nos enseñó esa responsabilidad, para que esa es la parte valiosa del colegio. Álvaro, y de lo poco, mucho, desde tu posición que conozcas del colegio, ¿cuál crees que actualmente sea el impacto que tiene el Colegio San Ignacio en la sociedad, en Medellín, en Colombia? Pues es que el colegio yo creo que sigue teniendo un impacto muy alto. Mire, para uno, en una hoja de vida, para una empresa, era supremamente importante decir que era de Colegio San Ignacio, promoción 75. O sea, eso Ujú. era súper válido. Uno en las hojas de vida hoy y a través del tiempo, como seleccionamos tanta gente a través de nuestro trabajo, allá la gente empezó a omitir el colegio y le tocaba a uno preguntar de qué colegio eres. No porque eso fuera selectivo, ni porque fuera decisorio, pero sí es muy importante, porque aquí el colegio era, socialmente era muy apreciado. Ah, Donde hay un ignaciano hay un caballero, y puede que no seamos los mejores ni mucho menos, y puede que muchos fuéramos muy necios y muy salidos de tono, pero no, pero la verdad es que sí, nos poníamos en la fila donde nos teníamos que poner. Por eso el colegio tiene, a mí me parece que sigue teniendo mucha validez. Hay colegios obviamente que tienen mucho más inglés, es muy importante, ah, muy importante. Nosotros no lo tuvimos, pero tuvimos una formación que uno dice, no, nuestra formación fue extraordinaria. Uno sigue viendo las mismas instalaciones, pues obviamente mejoradas y demás, pero uno ve el colegio y ve que la gente aprecia su colegio y los padres de familia aprecian que estudien en este colegio. claro Hay que muchos sí. colegios hoy. Bueno, la oferta antes era muy reducida, muy reducida. Hoy la oferta es muy grande y con otras cosas. Pues si quiere irse por el lado francés, pues también por el alemán, entonces se va por ahí. Pero, pero el fondo es que hay muchos colegios, hay ofertas muy buenas también desde ese punto de vista de formación personal y últimas formaciones, ¿cierto? Ujú. Pero me parece que el colegio tiene mucha validez todavía. Maravilloso, Álvaro. Lo bonito, pues, como tener ese referente. Álvaro, ya para cerrar este espacio, tenemos una sección pues, de preguntas cortas con respuestas cortas también. Entonces, a la pregunta que te haga, tratar de responder lo más corto posible. ¿Ciclismo o fútbol? Ciclismo, Mm. ¿De traje o de jean? de jean, ¿Estudio de televisión o una oficina? de televisión, ¿El campo o la ciudad? el campo. ¿Una empresa que admires? Yo admiro a estas empresas que emprenden hoy. Ujú. Yo las admiro muchísimo, pero como es corto, digamos que emprendimientos hoy, después de los 2 años, y empresas grandes, yo admiro la organización Éxito notablemente. Ok. ¿Una campaña de mercadeo que te haya impactado mucho o que recordes? Hay muchas campañas, pero hay campañas de mercadeo que le dejan a uno huella. Hay Ajá. campañas, yo me acuerdo, los zapatos Jazz. ¿De dónde son tus zapatos? Jazz, son de Miami, y eso vendió zapatos por todas partes, una campaña muy exitosa. Ok. ¿El mejor profesor para vos de tu época en el colegio?
Para mí, Carlos Alberto Mejía fue un gran profesor que me enseñó mucho como persona, Ajá. Más que la materia. más que la materia. No, era malo, en la materia era malo, yo era pésimo. Dibujo, además tenía el dedo torcido, entonces, no, era, pues, yo no sé cómo me sacó ese hombre adelante. ¿Y un amigo del colegio que mantenga la amistad con vos o que recuerden mucho? No tengo, ahí sí me coges en una cosa, nos somos una promoción 75, nos vemos los primeros jueves de cada mes. Ujú. Nos vemos todos los quinquenios, acabamos de cumplir los 50 años y si nombro uno, dejaría un grupo atrás. Para mí, los compañeros, los que nos vemos, todos los que nos vemos cada quinquenio. ¿Y dónde se reúnen? ¿Qué hacen? Luis Bernardo Navarro, que es de nuestra promoción, nos encuentra siempre, es un líder extraordinario, nos encuentra siempre algo que hacer. Hace en el jueves pasado, que fue el primer jueves del mes de Sí. febrero, nos puso a jugar tejo. Maravilloso. Pues Álvaro, te agradecemos mucho por el espacio, por venir aquí, contarnos todas esas historias tan maravillosas, también por darles empuje pues al bicicross en Antioquia, que de verdad que es muy valioso y tener campeonas como Mariana Pajón, por ejemplo, y esa relación que inconscientemente o casualmente pues surgió ahí. Muchas gracias de verdad Álvaro por este espacio y esperamos vernos pronto. Muchas gracias, muy gracias a ustedes por soportarme ahí otro ratico y por invitarme, obviamente, a este colegio donde uno vuelve y recuerda y ve todo aquello que pasó en su transformación, en su crecimiento como joven y a donde uno puede ir llegando, ¿no? Ajá. Muy, muy bonito recordar esto, me sentí como en la casa de Daniel, muchas gracias. Maravilloso. Bueno, y a ustedes los esperamos en un próximo episodio de Voces Ignacianas, 140 años de historia. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.